discípulos. Jesus is talking to his disciples, Y usted sabe de que Jesús hablaba directamente al corazón. and you know, Jesus talked directly to the heart. Y entonces en este entonces, In this happening, el Señor está hablando con sus discípulos, the Lord is talking to his disciples. pero también siempre había una multitud alrededor. There's always a multitude surrounding him. Y entonces Jesús dice, And so Jesus says, el que no coma mi carne who doesn't eat My my flesh. flesh o tome mi sangre, or drink my blood no tendrá parte conmigo. will not have communion with me. Ahora, él no estaba hablando literalmente de su cuerpo, He wasn't actually talking about his body. pero lo que él estaba hablando What he was really talking about es de un compromiso con él. is a pact with him. Y entonces nosotros vemos So we see que muchos de sus discípulos, dice, that many of his disciples se fueron atrás. were behind. They went back. They went back. ¿Verdad? No siguieron con el compromiso por las palabras difíciles de Jesús. They didn't continue on with the pact with the difficult words from Jesus. Porque déjeme decirle, muchas de las palabras de Jesús fueron fuertes y directas. A lot of Jesus' words were strong and direct. ¿Cuántos dicen amén? Who can say amen? Jesús dijo en un momento, Jesus said in a moment, el que no odie a su padre y a su madre, those who do not hate their mother and father, a sus hijos, as your children, a sus propiedades, your property, no es digno de ser mi discípulo. are not worthy to be my disciples. Ahora, ¿él estaba llamando a nosotros a odiar a nuestros familiares? Was he calling us to hate our family members? Claro que no. No. Él estaba hablando de un He propósito was talking about a purpose y de una prioridad. and a priority. Y lo que Jesús decía And what Jesus es said lo que me hacen a mí la prioridad, is if you make me the priority, esos son mis discípulos. those are my disciples. Y en capítulo 6 de Juan, And in John chapter 6, dice que cuando Jesús dice estas palabras difíciles, when Jesus says these difficult words, entonces dice de que muchos se fueron atrás many people went back to where they y were ya from no andaban con él. and didn't want to be with him anymore. Y entonces mire lo que el Señor le dice a los 12. Look what Jesus says to the 12. Y entonces dice, ¿acaso ustedes también quieren irse con ellos? Do you guys also want to go with them? Y entonces me encanta la respuesta de Pedro. I love Peter's response. Pedro como que estaba en medio de todo. Peter was always in the middle of everything. ¿Cuántos dicen amén? Who can say amen? Estaba en medio de todo, Pedro. He was always in the center of everything. Era compulsivo. He was impulsive. Hay veces que actuaba fuera de orden. He was acting out of order. Pero miren las palabras que Pedro dice. But look what Peter says. Juan 6:68. John 6:68. Y le respondió Simón Pedro. And Simon Peter responded, Dice, Señor, Lord, ¿a quién to whom iremos? shall we go? ¿A quién iremos? To whom shall we go? Dice, y escuche la próxima frase. And listen to the next phrase. Tú tienes You have palabras the words de vida eterna. of eternal life. Déjeme decirle, por ser una persona compulsiva To be such an impulsive person y una persona que a veces actuaba fuera de orden, and to act out of order, las mayores revelaciones many of the revelations las recibió Pedro. Peter Amén. got. Tú eres el Mesías, You are the Messiah, el Hijo de Dios. the Son of God. Y aquí dice, And here it says, ¿a quién iremos? to whom shall we En go? otras palabras, Señor, no hay nadie mejor que ti. In better words, there's no one better than Y you. dice, tú tienes palabras de vida eterna. You have the words of eternal life. Y dice, y nosotros And we hemos creído have believed y conocido and known que tú eres that you are el Cristo, the Holy el Hijo del Dios viviente. One of God. Entonces aquí otra vez Pedro So here again, Peter recibe la revelación del cielo receives this de revelation que from Él heaven es el Cristo, that he is God, el Hijo del Dios viviente. the Son of the living God. Tenía palabras eternas. He had eternal words. Y en el día de hoy And today, vamos a comenzar una serie we're going to start a series donde nos vamos a enfocar en las parábolas de Jesús. where we focus on the parables of Jesus. Ahora, teólogos han hecho un estudio profundo The theologians have done a deep study, y entonces
35% 35% de las palabras grabadas de Jesús of the recorded words of Jesus en los 4 evangelios in all 4 Gospels eran parábolas. were parables. 35% de las palabras grabadas de Jesús 35% of the recorded words of Jesus eran parábolas. are parables. Ahora Jesús Now Jesus fue un maestro en contando historias. was a teacher who told stories. ¿A cuánto les gustan las historias? Who likes stories? Amén. ¿A cuánto les gustan las películas? Who likes movies? Levante la mano si les gustan las películas. Raise your hand if you like movies. No mientan que están en la iglesia. Don't like if you're in church. ¿Verdad? Las películas son historias Movies are que stories se traen a la vida. that are brought to life. Y entonces nosotros vemos de que Jesús era un maestro contando historias. Now we see that Jesus was a teacher who told stories. Su estilo de enseñanza His style of teaching no solamente fue prolífico, was not just prolific, fue único, was unique, fue poderoso was powerful, y también fue ungido. and was anointed. ¿Cuántos dicen amén? Who can say amen? Y el pueblo And the people nunca había escuchado had never heard a un rabí a rabbi con este estilo with this style y con esta autoridad. and this authority. Acuérdense de antes de que Juan el Bautista viene predicando el reino de Dios se ha acercado, Before John the Baptist started preaching about the kingdom of God, hubo un tiempo de 400 años de silencio. there was a time of 400 years of silence. ¿Por qué? Porque ningún profeta habló por parte de Dios. Because there was no prophet that spoke on the Por word eso es of the Lord. conocido como los años de silencio. That's why it's called the years of silence. Entre el último libro Malaquías del Viejo Testamento From the last book of the Old Testament, Malachi, y del Nuevo Testamento, el libro de Mateo. and Matthew, the first book of the New Testament. Entre Malaquías y Mateo Between Malachi and Matthew, pasó un tiempo de 400 años there was 400 years de silencio. of silence. Y entonces nosotros vemos de que cuando Juan el Bautista viene predicando, So when John the Baptist comes and starts el preaching, pueblo está hambriento para una palabra de Dios. the people are hungry for a word of God. Y entonces ahora, después de Juan el Bautista, So now after John the ahora Baptist, se introduce Jesús. now you introduce Jesus. En la manera de enseñar, The way he taught, su estilo y autoridad, the style and the authority, la gente quedaba maravillada. they were amazed. Las parábolas The parables y las palabras de Jesús and the words of Jesus retaban al oyente, challenged the listener escuche esto, de estas maneras, in these ways: espiritualmente, spiritually, emocionalmente, emotionally, moralmente morally, y mentalmente. and mentally. En el día de hoy, In today's day, las palabras de Jesús the words of Jesus todavía retan still challenge a cualquier oyente whichever en listener una de estas 4 maneras. in one of these 4 ways. Hasta un ateo Even an atheist es retado moralmente is challenged morally por las palabras de Jesús. from the words of Jesus. Ayudar a los pobres, Help the poor, ¿verdad? Eso reta a un ateo. that challenges an atheist. Aunque cree en Dios o no, Even if they don't believe in God, es lo correcto is that right ayudar a los pobres. to help poor people? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así que las palabras de Jesús retan a cualquier persona. So the words of Jesus challenge any listener, Y sus palabras and his words llegaban directamente landed directly al corazón del oyente. to the heart of the listener. ¿Cuántos de nosotros cuando leemos los evangelios, How many of us, when we read the gospel, la palabra nos reta el corazón y la mente? the word challenges our heart and our ¿Cuántos saben de mind? lo que estoy hablando? Amén. Who can say that they know Hermano, what I'm cuando talking yo me about? convertí, When I converted, yo creo que tenía un par de meses. it was a couple months after, Y entonces yo leí and I read donde la palabra dice where the word says, que los mentirosos no entrarán al reino de los cielos. where liars would not enter in the kingdom of Hermano, mira el heaven. corazón. My heart started beating Porque déjeme decirlo, yo era mentiroso profesional. because he was a professional liar. Las inventaba en el aire. I invented them out of nowhere. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? Who can say they know what I'm talking about? Inventarlas en el aire, I just invented them sin pensarlo. without even thinking. Y era algo natural para mí. It was something natural for Porque me es parte de nuestra naturaleza pecaminosa. because a
part of our sinful Y nature. cuando yo leí eso, And when I read that, porque el mundo sabe because the world knows que la mentira es incorrecta. that lies are not good. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? Who can say they know what I'm talking Mi about? abuelita me decía, My grandma used to tell me, no seas mentiroso, don't be a liar, porque eso es incorrecto. because that's Amén. wrong. No necesitamos ser un creyente You don't have to be a believer para saber de que la mentira to know that es lying un pecado is a sin y es incorrecto. and it's wrong. Entonces las palabras de Jesús retan a cualquier oyente de sus So palabras. the words of Jesus challenge people who listen. Y nosotros vemos de que muchas veces And we see that a lot of times, vemos diferentes reacciones a sus palabras. we see different reactions to his words. La gente en común The common people, y en gran medida, and in a large quantity, nosotros veíamos sus reacciones we see their reaction. y muchas veces quedaban asombrados A lot of them were amazed por su autoridad. because of his authority. Entonces la gente común, So the common people, la multitud, the multitude, su reacción era asombro their reaction was amazed, y quedaban maravillados a sus palabras. and they were amazed at what he was saying. Porque no había ningún maestro de la ley que enseñaba como él enseñaba. There was no teacher of the law who taught like he did. Pero habían otras reacciones también. But there were also other reactions. Mientras los líderes religiosos The religious leaders y los políticos and the politicians a menudo often, se sentían no maravillados, they weren't amazed, se sentían amenazados. they They felt threatened. felt threatened. Y consideraban And considered los mensajes de Jesús his message peligrosos. dangerous. Entonces vemos las dos reacciones diferentes. So we can see two different Había un reactions. pueblo que tenía hambre por palabra de Dios There was a people that were hungry for the word of the y Lord, recibían sus palabras con asombro And y they- con maravilla, received his words with amazement, pero los líderes religiosos, but the religious leaders, los que querían controlar el pueblo, those who like to control the los que people, usaban la espiritualidad para manipular, those who use spirituality for aquellos manipulation, que usaban sus linos finos para tener poder, those who use their fine linens to have power, ellos se sintieron amenazados they were threatened porque decían esos mensajes because they said those messages son peligrosos. are dangerous. Ahora, en el día de hoy, Now, today, queremos entender lo siguiente. we can understand the following. Primero, ¿qué es una parábola? What is a parable? Segundo, Secondly, ¿por qué Jesús enseñó en parábolas? why did Jesus teach in parables? ¿Y cuál es el propósito de ellas? And what are their purpose? Vamos a la primera. Una parábola The first, a parable, es una historia terrenal is an earthly story con significado celestial with a heavenly meaning que comparte principios that shares principles del reino de Dios. of the kingdom of God. Eso es una parábola. That's what a parable is. Y Jesús And Jesus enseñaba con parábolas. taught with parables. ¿Ok? Okay? Es una historia terrenal It's an earthly story con significado celestial with a heavenly meaning que comparte principios del reino de Dios. that shares principles of the kingdom of God. Y no había nadie como Jesús. And there was no one like Jesus. Primeramente porque él era 100% hombre Firstly, because he was 100% man y 100% Dios a la misma vez. and 100% God at the same Sus time. palabras eran perfectas, His words were perfect, estratégicas, strategic, ungidas, anointed, poderosas powerful, y llegaban al corazón del oyente. and pierced the heart of the listener. Miren lo que dice Marcos 1:22. Look what Mark 1:22 says. Dice, y se admiraban de su doctrina, And they were astonished at his teaching, porque les enseñaba for he taught them como quien tiene autoridad as one who had authority y no como los escribas. and not as the scribes. Entonces aquí estamos viendo de que hay una comparación. Now there's a comparison Los here. escribas eran los maestros de la ley, The scribes were the teachers of the law. eran los ministros y los pastores de ese día. They were the ministers and the pastors Pero of that déjenme day. decirle, So let me tell el you, pueblo the people tenía hambre were hungry para escuchar algo auténtico. to hear something authentic. Yo no sé si usted sabe esto, I don't know if you know this, pero los religiosos but the religious le añadieron, they added, added más de 600 leyes 600 laws a los 10 mandamientos. to the 10 Commandments.
En otras palabras, los mandamientos no son suficientes. In other words, the commandments aren't enough. Vamos a añadirle leyes. Let's add laws. Y entonces, ¿qué era lo que los religiosos enseñaban? So what did the religious people teach? Ellos repetían They repeated lo que tenían años de estar enseñando. teachings that they repeat. Pero ahora se presenta Jesús So now Jesus presents con una himself palabra fresca del cielo, with a fresh word from heaven, con la autoridad del Padre, with the authority of the palabras Father, que llegaban al corazón del words oyente, that pierce the heart of the listener, retaban espiritualmente, challenge spiritually, emocionalmente, emotionally, mentalmente, mentally, y entonces nadie se quedaba igual and no one would stay the cuando same escuchaban las palabras de Jesús. when they heard his words. O salían maravillados They were amazed o salían amenazados. or they were threatened. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? Who knows what I'm talking about? Yo creo que todos nosotros I think all of us, en algún momento in one way or nos hemos another, sentido amenazados have felt threatened por las palabras de Jesús. from the word of the Lord. ¿Por qué? Why? Porque las palabras de Jesús Because the words of God llegan al corazón del hombre. pierce the heart of man. Quizás mis palabras Maybe my words no llegan a su corazón, don't come or pierce your heart, pero las palabras de Jesús but the word of God llegan al corazón del hombre. pierces the heart of man. ¿Y qué más? And what else? Retan nuestra condición. It challenges our condition. Las palabras de Jesús The word of the Lord son poderosas are y powerful llegan al corazón del oyente. and pierce the heart of the listener. Lucas 4:32. Luke Y dice, y 4:32. se admiraban And they were astonished de su doctrina at his teaching, porque su palabra for his word tenía autoridad. had authority. Otra palabra por autoridad Another word for authority es poder. is power. ¿Qué es autoridad? What is authority? Es tener poder It's to sobre have power otros. over others. Y cuando Jesús enseñaba, And when Jesus taught, Él enseñaba no solamente con sabiduría, he taught not only with pero wisdom, también con poder but with power y con autoridad. and authority. Los escritores graban The scribes recorded no solo la reacción del pueblo, not only the reaction of the pero people, también la diferencia entre Jesús y los escribas. but the difference between Jesus and the scribes. Era obvio para todo testigo It was obvious for any witness que definitivamente había algo diferente en este hombre. that there was definitely something different about this man. Y dice, tiene autoridad, And they say, he has authority, tiene poder, he has power, tiene un rango, he has a ranking, ranking sobre muchos. over many. Y ahora hay algo profundo, And now there's something profound, no solamente en su enseñanza, not only in his teaching, pero también el hecho in the act que él enseñaba en parábolas. that he would teach in parables. Ahora, ¿qué es una parábola? Now what's a Es parable? una historia terrenal, It's an earthly story ¿verdad? Revelando algo celestial. revealing a heavenly meaning, También dando principios del reino. giving principles of heaven. Ahora, escuche esto. Now listen to this. El hecho de que Jesús enseñaba en parábolas The act that Jesus would teach in parables no solamente era una estrategia para alcanzar el corazón del oyente, was not just a strategy to reach the heart of the listener, pero también es profético. but it's also prophetic. ¡Wow! ¡Qué poderoso! Wow. Y Cristo And Jesus cumple una profecía completes a prophecy en hacerlo, in doing so. porque todo lo que Dios hace es perfecto. Because everything that God does is ¿Cuántos dicen perfect. amén? You can say Todo amen. lo que Dios hace es perfecto. Everything that God does is perfect. Entonces el hecho de que Jesús enseñaba en parábolas So the act that Jesus would teach in no parables solamente era un estilo de enseñar, was not just the style of no, teaching. sino que era algo profético. No, it was something prophetic. Mire lo que dice el Salmo 78, versículo 2. Look what Psalm 78:2 says. Dice, abriré mi boca en parábolas, I will open my mouth in parables. evocaré las cosas escondidas del pasado. I will utter hidden things of old. Mire, lo especial de Jesús The special thing about Jesus, en sus parábolas his parables, es que revelaban el reino
de Dios. is that they would reveal the kingdom of God. Y entonces nosotros vemos que en el Salmo 78, We see in Psalm y 78, nosotros vemos de que hay varios salmos proféticos. and there are many prophetic El psalms. Salmo 22 es un salmo profético del Mesías. Psalms 22 is a prophetic psalm of the Y Messiah. aquí vemos que el Dios que sabe todo, We see that the Lord that knows everything, lo ve todo, He sees lo everything, puede todo, He can do anything, anuncia esto announces en el Salmo, in Psalms, hablando del estilo de enseñanza del Hijo de Dios. talking about the style of teaching of the Son of God. Así que en el Viejo So Testamento, in the Old Testament, el Señor por medio de su palabra, the Lord through His Word, Él anuncia He announces que el Mesías, that the Messiah, el Hijo, the Son, iba a venir enseñando would come teaching en este estilo de enseñanza, in this style of teaching, en parábolas. in parables. Ahora déjeme decirle, Jesús no era el único que enseñaba en parábolas, Now, Jesus wasn't the only person who taught in parables, pero era el único but He was the only one que revelaba el reino de los cielos. that would reveal the kingdom of heaven. Era el único He was the only que one revelaba principios del reino, that would reveal principles of porque heaven. Jesús vino Because God a came establecer su reino to establish His kingdom, y lo hizo and He did por it medio de parábolas. through parables. ¿Cuántos dicen amén? Amen. Ahora la próxima pregunta es, Now the next question is, ahora, ¿por qué enseñó Jesús en parábolas? why did He teach this Y hay way? varias razones There's different reasoning por qué Jesús enseñó en este estilo, for why Jesus taught in this way. pero hay dos razones principales. There are two principal reasons. Primero, First, para revelar los misterios del reino de Dios a los discípulos. to reveal the mysteries of the kingdom of God to the disciples. Para revelar los misterios del reino To reveal the mysteries of the kingdom a los discípulos. to the disciples. Y aquí vemos Now here we que see Jesús se dirige directamente a sus discípulos. that Jesus directly talks to the disciples. ¿Sabe por qué? Do you know why? Porque los discípulos Because the disciples, tenían una disposición receptiva. they had a receptive disposition. Eran humildes They were humble. y estaban abiertos al mensaje de Jesús. And they were open to the message of Jesus. Miren lo que dice Marcos 4:11. Look what Mark 4:11 says. Y dice, y les decía, And He said to them, a ustedes se les ha dado el misterio del reino de Dios. to you it has been given to know the secrets of the kingdom of God. Pero para los que están fuera, But to those outside, todas las cosas están en parábolas. everything is in parables. Lucas 8:10. Luke 8:10. Y él dijo, And He said, y a ustedes se le ha concedido and to you it has been given conocer los misterios del reino de Dios, to know the secrets of the kingdom of God. pero a los demás en parábolas, But to others they are given in parables, para que viendo no vean so that seeing they may not y see, oyendo no entiendan. and hearing they may not understand. ¿Usted sabe quiénes son los demás que You está know hablando what? aquí? You know who's the rest that they're talking about here? Los religiosos, The religious. los endurecidos de corazón, The people that have hardened their hearts. los orgullosos. The proud people. Ellos escuchaban, They would listen, pero no entendían las verdades espirituales. but they wouldn't understand the heavenly meaning. Porque la humildad delante de Dios Because humility before God es la postura is the que posture debemos tener that we should have para entender los misterios del reino. to understand the secrets of the kingdom. Para los religiosos, To the religious, ellos solo escuchaban una historia. they just heard a story. Pero para los humildes, But to the humble, para los receptivos de corazón, the people who were receptive, ellos recibían they received it, los principios the principles de los misterios del reino. and the secrets of the ¿Cuántos kingdom. quieren saber los misterios del reino? Who wants to know the mysteries? Aleluya. Y nosotros vemos And we see que ellos se humillaban delante de Dios they would humble themselves before the Lord, y recibían los misterios del and reino. they would receive the secrets of the kingdom. Esto es para los que se humillan delante de This Él. is for the people who humble themselves Y before Him. Jesús toma verdades celestiales, And He takes heavenly truths, principios bíblicos, biblical principles, y escucha esto, los esconde dentro de historias terrenales. He hides them in earthly stories. Eran lenguaje común del día. It was common language of the day. El uso de parábolas The use of parables fue un don de Dios was a gift of God, y una señal de gracia para con los discípulos. a signal of grace for the disciples.
Fue un privilegio para ellos It was a privilege for them, y lo es para nosotros hoy. and it is for us as well. ¿Cuántos dicen amén? We can say amen. Hay muchas parábolas, There are many parables. pero nosotros conocemos, ¿quién conoce la parábola del hijo pródigo? Who knows the parable of the wayward son? Esa es quizás la parábola más famosa. Maybe that's the most famous parable. Y en las próximas semanas vamos a estar entrando en el profundo en estas parábolas. And we'll go deeply into the parables in the weeks to come. Miren lo que dice Mateo 13 del 16 al 17. Look what Matthew 13, 16 to 17 says. Dice, pero bienaventurados sus ojos porque ven, But blessed are their eyes, for they see, y sus oídos porque oyen, and their ears, for they hear. porque de cierto les digo For truly I tell you, que muchos profetas y justos many prophets and righteous people desearon ver long to see lo que ustedes ven what you see, y no lo vieron, but did not see it, y oír lo que ustedes oyen and to hear what you hear, y no lo oyeron. but did not En hear otras it. palabras, Jesús dice, Other words, ustedes no Jesus says, entienden el privilegio de que me están escuchando. you guys don't understand the privilege it is to hear me. Y habían dos posturas And there was two postures dentro de la multitud que escuchaba a Jesús. within the multitude that listened to Jesus. Habían ellos, aquellos con hambre espiritual, There were people that were hungry que estaban spiritually, receptivos en su corazón, that were receptive in their heart. que tenían una postura de humildad, They had a humble posture. y estaban aquellos And there were those que se sentían amenazados that were threatened. porque poco a poco Because little by su little, autoridad sobre el pueblo their authority over the people, se le estaba deslizando entre sus it was dedos. slipping through their fingers. Porque decían, este tipo Because they said, this es guy peligroso, is dangerous. porque las multitudes Because the lo multitude siguen, would follow him. porque la gente se está sanando, Because the people are getting porque healed. él está haciendo Because milagros. he's doing Y miracles. entonces los And religiosos so the religious se leaders sentían were amenazados threatened. porque lo más que Jesús Because predicaba, the more Jesus lo spoke, más que su leyenda the crecía, more that his legend lo grew, más las obras que the hacía, more works that y he did, estaba impactando el pueblo. and he was impacting the people. Y los religiosos And the religious se leaders sentían amenazados were threatened porque estaban perdiendo su poder because they were losing their power sobre el pueblo. over the people. Y entonces aquí dice, bienaventurados, dice sus ojos, But blessed are their eyes, porque ven, for they see, y sus oídos porque oyen. and their ears, for they hear. Esta declaración de Jesús es profunda. This declaration from Jesus is very profound. Dice, profetas y justos desearon ver y oír. Prophets and righteous have desire to hear. ¿Ver y oír qué? Listen and see what. No es un qué, It's not a what, es un quién. it's a who. No es un qué escucharon, It's not what did they hear, es de quién lo escucharon. it's who they were hearing. ¿Por qué? Porque los profetas profetizaron sobre el Mesías. Because the prophets prophesied over the Messiah. Isaías 750 años antes, Isaiah, 750 years él before, profetizó sobre el Mesías. he prophesied over Y the entonces Messiah. Jesús ahora dice, Now Jesus says, ustedes en realidad no están captando el quien está enfrente de you ustedes. guys really aren't understanding who's in front of you. Porque los profetas escribieron de mí. Because the prophets wrote about me. Abraham deseó ver este día. A lot of them wanted to be here. Abraham wished to see this day, ¿verdad? Pero ahora ustedes me están escuchando Now a lot of you are listening to y me me están viendo. and you're seeing me. Los profetas y justos The prophets and the righteous desearon ver y oír a Cristo el Mesías, wish to see and hear El Jesus Hijo the de Dios. Messiah, the Son of God, el Salvador del mundo. the Savior of the world. Ahora, la primera razón, Now the first el reason por qué Jesús enseñaba en parábolas, and why Jesus spoke in parables era para revelar los misterios del reino was to reveal the mysteries of the a kingdom los discípulos to the disciples y todo aquel and all those con una postura de un corazón humilde with a humble posture y receptivo para recibir. who are receptive to receive. Ahora vamos a ver la segunda razón. Now let's listen to the second. Mira la segunda razón. The second reason, Para ocultar. to hide. Primero es para revelar. First is to reveal. Segundo es para ocultar Second is to hide los misterios del reino de Dios the mysteries of the kingdom a los que no creen. from those who do not believe. ¿Cuántos de nosotros conocemos personas que tenemos años de estarle predicando?
How many of you know people that you've been ¿Cuántos- preaching to them for years? ¿Cuántos tienen una persona así? Raise your hand. Nuestra hermana Jessica me estaba contando el viernes Jessica was telling me on Friday de un compañero de trabajo of a coworker que no cree. that doesn't Y believe. entonces yo le digo a la hermana, hermana, siga orando por él. He told her, please continue praying for him. Siga orando por él, Keep praying for him. porque en este momento los misterios de Dios están ocultos. Because right now the mysteries of God are hidden. Pero llegará el momento But there will be a moment que Dios toque su corazón that God touches his heart. y en humildad And in y humility con un corazón receptivo, and a receptive heart, él entenderá he will los understand misterios del reino de the Dios. mysteries of the kingdom Hermano, of usted y yo God. somos privilegiados. We're privileged. Usted y yo hemos entendido We've understood y conocido and known los misterios del reino de Dios. the mysteries Y of déjeme the kingdom decirle, of las God. parábolas Now parables, son historias ricas, they're rich stories. son historias They're que stories tocan el corazón del ser humano. that touch the heart of a human. La historia del hijo pródigo The prodigal son. no se trata del hijo, It's not about the son. se trata del padre It's about the que father espera con amor that waits with y love que recibe a su hijo and receives his y son lo perdona and y lo viste and he dresses him y and hace clothes una him. gran fiesta. And he makes a Eso big no se party. trata del hijo, That's not about se the trata son. del corazón del It's padre. about the heart of the Y father. entonces vemos So we see de que nuestro Dios that our es un God Dios que perdona is a God that y un forgives Dios que busca la and reconciliación looks for reconciliation con su creación. with his creation. Entonces, nosotros vemos So we see que la primera razón es para revelar that the first reason is to reveal, y la segunda es para ocultar los misterios and the second one is to hide the del mysteries reino de Dios a los que no creen. of the kingdom of God to those who do not believe. Los que no creen Those who don't believe tienen el corazón endurecido have a hardened heart y no están dispuestos al recibir el mensaje and are not open to receiving the message, y menos en un lenguaje común y corriente. and it doesn't matter what language it is. Por eso los religiosos se enojaban, That's why the religious leaders would get upset, porque él enseñaba de una manera simple. and he would teach in a really simple Me way. imagino, ¿verdad?, de que los religiosos tenían un lenguaje elocuente, I imagine that the religious leaders have a really eloquent way of tenían speaking. palabrería, They had lots of ¿verdad? words, Porque ellos se vestían con lino fino and they got dressed in their nice linens. y decían, nosotros somos los intelectuales, We're intellectual. nosotros somos los religiosos, We're religious. nosotros somos los santos, We're holy. ¿verdad? Y entonces ellos se creían que estaban encima del pueblo, They thought they were better than the people. tenían autoridad sobre el They pueblo had authority over y the por people. eso se sentían amenazados. And because that's why they were threatened. Entonces nosotros vemos And so we see que muchos tenían su corazón endurecido. many of them had their heart hardened. El ser incrédulo An unbelieving person habla de una condición espiritual speaks of a condition of spirituality. y por su incredulidad, And because of their unbelief, escuche esto, estaban condenados. they're condemned. Pablo dice Paul says que hagan, to do, que no hagan to not do, o entren or enter en yugo desigual con incrédulos. in unequally yoked with unbelievers. Do not be unequally yoked with unbelievers. Mano, esa palabra es fuerte. That's a strong word. No entren, Do not enter ¿verdad?, en relación in a relationship con incrédulos, with unbelievers, porque eso es un yugo desigual. because that's an unequally yoked relationship. Ahora, nosotros tenemos que alcanzar a los perdidos. And we have to reach the unbelievers, Pero aquí vemos lo que dice Pablo. but here we have to see what Paul Dice says. que no hagan o entren en yugo desigual con incrédulos. Do not be unequally yoked with unbelievers. Muy importante que nos acordemos de eso. It's really important that we ¿Cuántos dicen remember amén? ¿Está that. conmigo? Entonces, en términos de relación, In terms of relationship, términos de un noviazgo o un matrimonio, boyfriend, girlfriend, or marriage, lo que nosotros predicamos es: what we preach, cásate con una persona que tiene tus mismos valores, marry someone that has your same values, que creen lo mismo, that believe the same. porque si no, Because if not, van a haber problemas. there are going to be problems.
¿Cuántos dicen amén? Who can say amen? Nosotros tenemos un amigo We have a friend que él vive en Puerto Rico who lives in Puerto Rico. y él y su hermana crecieron en el Evangelio, Him and his sister were raised in church, en la iglesia pentecostal. in a Pentecostal church. Y cuando ella creció, And when she grew up, se casó con un musulmán. she married a Muslim. Ese es un yugo desigual. Is that unequally yoked? Claro que sí. Well, yes. Porque el Islam Because Islam es una secta diabólica. is a diabolical sect. ¿Y cómo yo me voy a casar And how can I get married con una persona to a que person no cree lo mismo que yo creo? that doesn't believe the same things that I Porque do? entonces va a ser un hogar dividido. It'll be a divided home. ¿Cuántos dicen amén? Who can say Bueno, amen? esto viene de la palabra. This is from the Word. Y el Señor nos dice, And the Lord says, no entres en relación don't start a relationship con personas que no creen lo mismo que tú with crees. a person that doesn't believe the same things as you. Porque hermano, eso solo trae That just aflicción, brings affliction, problemas. problems. Esa parte fue gratis. That was for free. Vamos a seguir. Miren lo que dice Juan 3:18 al 19. John 3:18 to 19 says, Eso estuvo de gratis. that was for free. Voy a tomar un poquito de agua aquí. Estoy sudando, el pelo se me hace. Está morado. His hair is getting messed up. Juan 3:18 al 19. John 3:18 to 19 says, Dice, el que cree en él whoever believes in him no es condenado. is not condemned. Pero el que no cree But whoever does not believe ya ha sido condenado stands condemned already, porque no ha creído because they have not believed en el nombre del unigénito Hijo de Dios. in the name of God's one and only Son. Y esta es la condenación. This is the verdict. Que la luz ha venido al mundo Light has come into the world, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz but people love darkness instead of light, porque sus obras eran malas. because their deeds were evil. Hermano, la incredulidad The unbelief no solamente es una condición espiritual, is not just a spiritual condition, pero es una posición neutral. but it's a neutral position. Pero la palabra dice que todos han pecado. But the Bible says that everybody has sinned. Y los que rechazan al único camino de salvación And the ones that reject the only path to salvation permanecen bajo juicio. Remain under judgment. Los incrédulos unbelievers no entienden las verdades espirituales do not understand the spiritual realities, y no las entendieron en el tiempo de Jesús. and they didn't understand them then either. Jesús usó lenguaje común y corriente Jesus used common and language, y tomó temas como lo siguiente. and he spoke on themes like, Habló de la agricultura, he talked about ¿verdad? Habla del agriculture, sembrador, the sower, habla de la pesca, fishing. ¿verdad? Estas eran las carreras más comunes en ese tiempo. These are the most common careers at that time. Habla de la agricultura, He talks about agriculture, habla de la pesca, fishing, habla de bodas, weddings, ¿verdad? Habla de semillas, seeds. ¿verdad? ¿Cuántos saben de la semilla? Well, you ¿Verdad? guys know Eso about habla de seeds. la cosecha. Talking about the harvest. Hablaba de dinero, Talked about money. ¿verdad que sí? Y también hablaba de familias. He talked about Y family. entonces todas las parábolas que Jesús contó So all the parables that Jesus told caían bajo de unas de estas categorías. fell under these categories. Y entonces, dependiendo, ¿verdad?, qué versión de la Biblia usted lea, So depending on what version of the Bible you read, los teólogos han llegado a un acuerdo theologians have come to an accord de que Jesús contó entre 35 y 40 parábolas. that Jesus told between 35 to 40 Hay unas historias que él cuenta de que algunos teólogos creen que son también parábolas. There are some stories he told that some theologians believe are parables. Y él enseñó en parábolas He taught in parables para revelar el reino de Dios. to reveal the kingdom of Bueno, God. las parábolas Parables no eran simplemente ilustraciones, were not merely illustrations. eran instrumentos espirituales They were spiritual tools que revelaban verdad a corazones humildes
that reveal truth to humble hearts y escondían verdad a corazones endurecidos. and conceal truth from hardened hearts. Entonces, el día de hoy, el Today, mensaje es que usted y yo the message is that you and I debemos tener una postura de humildad should have a humble posture para recibir las enseñanzas de Jesús. to receive the teachings of Jesus ¿Para qué? Recibir la revelación de los misterios del reino de Dios. so that we can see the messages of the kingdom of God. Los incrédulos The unbelievers y los de corazón endurecido, and the people that have hardened hearts, los orgullosos, the proud, los religiosos, the religious, no pueden recibir they cannot receive los misterios del reino de Dios the mysteries of the kingdom por of su God condición espiritual because of their spiritual y condition por su corazón. and because of their heart. En la misma parábola del hijo pródigo, In that same parable of the prodigal son, ahí sale ese personaje. we see that personality. Es el hijo mayor. It's the older brother. ¿Cuánto conocen la historia? How many of you know the story? El hijo mayor empieza a quejarse. The older brother's like complaining. Cuando el hijo menor regresa When the young y el son comes padre lo back abraza, and the dad lo hugs him, viste, he dresses le him, pone anillo, he puts a le ring pone on, zapatos puts shoes. y entonces dice, es tiempo de tener una Yes, fiesta it's time to have a party. porque mi hijo que estaba perdido Because my son that was ha lost sido encontrado. is found. Mi hijo que estaba muerto My son ahora was está dead, vivo. is alive. Vamos a celebrar Let's celebrate. porque mi hijo ha arreglado, Because ha regresado. My son is Pero returned. estaba el hijo mayor en la esquina, But the older brother was in the corner like el religioso, he was religious. amenazado He was threatened porque su hermano había regresado. because his brother came back. Y hay muchos And there are many que toman esa that postura have that posture, hasta dentro de la iglesia. even in church. ¿Quiénes crucificaron a Jesús? Who crucified Jesus? Los religiosos. The religious. Bueno, yo he sido parte de la iglesia por mucho tiempo. He's been a part of the church for a really long Y time. me acuerdo de que cuando la gente se convertía, And I remember when people used to convert, yo escuchaba comentarios así. I would hear commentary like that. Le doy 2 meses. Oh, I'll give him 2 months. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? How many of you guys know what I'm talking En about? vez de decir voy a interceder Instead of saying, I'm going to Y voy a orar. intercede, I'm going to pray, para que nunca so that they never dejen a Jesús. meet Jesus. O miren a personas que no conocen al Señor Maybe some people that don't know the Lord, y los juzgan. where they judge them. ¿Cuántas personas How many people no van a la iglesia hoy who go to church today, porque un religioso los juzgó? who don't go to church today because a religious person judged them? ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? How many of you guys know what I'm talking about? Tenemos que tener una postura de humildad We have to have a humble para posture recibir las palabras de Jesús. so we can receive the word Porque of las Jesus. palabras de Jesús traen convicción. Because the word of Jesus brings conviction. Las palabras de Jesús The word of Jesus nos muestran nuestra condición espiritual. shows us our own spiritual condition. Y cuando somos humildes And when we're humble y tenemos una postura receptiva, and we have a receptive posture, ¿cuántos de nosotros hemos hablado con alguien how many of us have talked to y le someone queremos dar un consejo and we want to give them some con buenas advice intenciones, with good intention, pero su lenguaje corporal but their body nos language deja saber, yo no, en realidad no estoy interesado en lo que tú tienes que decir? says, I don't really care to hear what you're saying. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? How many of you guys know what I'm ¿Cuántos talking de about? nosotros hemos sido esa persona? How many of us have been that person? Yo he sido esa persona. I've been that person. Y hay veces queremos dar consejo Sometimes we want to give y le advice hacen a los ojos así. and they roll their eyes. No, no, sí, estoy escuchando. No, yeah, I'm listening. Yeah, keep going, Y I le guess. hacen a la bemba así. And they make their lips go like that. Es verdad. It's true. Todos somos culpables. We're all Y por eso la humildad humility es una de las características más preciosas delante de is one of Dios. the most precious characteristics before the Lord. Es tan preciosa It's very que Él precious. se acerca a los humildes He draws near to the humble, y ve de lejos and A los he's far altivos. from the proud, a los creídos, the arrogant, a los que se creen gran cosa. people who think they're better than everyone. ¿Verdad que sí? Right? Con mi abuelito me humillaba cuando iba a los veranos My a grandpa, Honduras. when I would go to Honduras in the summer, Me decía, usted cree gran cosa, oh, ¿verdad? he's like, oh, you think you're so big and bad. Porque hablas inglés, Oh, because you speak English. porque sos gringo. Oh, because you're white now. No.
Sorry, American. Te crees gran cosa, me decía. No te olvides de dónde sos. Don't forget about us. ¿Te acordás que comías tierra? Remember, we used to eat dirt. Pero vamos a seguir. Anyway, Pero es verdad. it's true. Las parábolas Parables revelan verdad a corazones humildes, reveal the truth to humble hearts, pero escondían verdad a corazones endurecidos. but conceal truth from hardened hearts. Jesús compartió Jesus shared entre 35 y 40 parábolas, between 35 and 40 parables, y escucha esto, and listen to se this, encuentran and they are en found Mateo, in Matthew, Marcos Mark, y Lucas and Luke solamente. only. ¿Usted sabe que el libro de Juan no tiene parábolas? You know, John doesn't have any parables. Solo Mateo, Marcos y Lucas. Just Matthew, Mark, and Luke. Pero Juan But John no comparte parábolas. does not have any parables. ¿Sabe por qué? Do you want to know Porque why? el libro de Juan Because the book of John presenta a Jesús presents Jesus en todo su poder in all of his power y no se enfoca tanto en su enseñanza, and doesn't